Hola a todos y todas, yo me llamo Miguel Peiro y vengo a hablaros sobre el tema de las culturas y las lenguas, ¿no? Como se supone que estáis estudiando filología y en concreto posiblemente la lengua española, ¿no? Interesados desde un punto de vista de la enseñanza del español, ¿no? Pues creo que es importante que hagamos algunas reflexiones, por lo menos me gustaría transmitiroslas, ¿no? Para que también de vuelta pues pudiéramos un poco hablar entre todos sobre este tema. El tema de la importancia, ¿no?, del factor cultural en la enseñanza de lenguas. Y en concreto lo vamos a ver quizás, si hace falta, pues con ejemplos del español, ¿no? La enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, tienes que perdonarme que estoy un poco acatarrado y me sale fatal. Bueno, lo que quería contaros sobre eso es, primero, ¿qué papel cumple eso de la cultura en la enseñanza de lenguas? Como sabéis, en la tradición lingüística, ¿no?, desde el punto de vista de la propia lingüística moderna, hemos vivido, pues desde que se fundó como tal la lingüística, a principios del siglo XX con Saussure, ¿no?, hemos vivido más o menos una idea general, que es que estudiar una lengua es en sí mismo un objetivo, ¿no? Y por lo tanto eso no tiene nada que ver con el mundo de la cultura. La cultura es muy interesante, la sociedad que habla una lengua tiene muchas cosas interesantes seguramente, pero no es necesario, ¿no?, estudiar la sociedad que habla una lengua. Hola. Entonces, lo que yo vengo aquí a plantearos es que sí sería necesario que la cultura como tal entrara en el estudio de las lenguas, sobre todo cuando se quiere hacer lingüística aplicada, o sea, cuando se quiere poner ese estudio en función, ¿no?, de algún propósito. Por ejemplo, la enseñanza de lenguas, la comunicación con con el mundo empresarial o cualquier otro tipo de actividad que implique que la lengua se utiliza como un instrumento y no como un fin en sí mismo, ¿no? Yo entiendo que evidentemente yo, por ejemplo, que me especialicé en lingüística, a mí me gustan mucho las gramáticas, ¿no? Yo disfruto así con una gramática como si fuera una novela, ¿no? Y cuando me encuentro por ahí una gramática rara, pues me lo paso estupendamente mirando cómo resuelve los problemas del subjuntivo, ¿no? Pero eso es una minoría, ¿no? Las personas que directamente consideran que la lengua es el objeto, ¿no?, el objeto único de su estudio. Es decir, que quieren describir más o menos esas lenguas. Entonces, mi idea, ¿no?, es que ya digo, la cultura, la sociedad que habla una lengua, sería también un objeto de estudio por nosotros, los filólogos o los lingüistas, o como nos queramos llamar, ¿no?, todas las personas que estudiamos lenguas por una u otra razón. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente cuando nosotros vamos a utilizar esa lengua, por ejemplo, en una clase de esa lengua como lengua extranjera, las personas que nos vamos a encontrar no son lingüistas, ¿no? No son personas interesadas por esa gramática y esos entresijos, ¿no?, del lenguaje concreto, sino que son personas que entienden que si se están acercando a esa lengua es para conocer una determinada sociedad, para conocer un determinado mundo, ¿no? Se quieren abrir a ese mundo, sea por las razones que sean, ¿no? Puede ser de tipo, pues eso, que les interesa mucho esa sociedad porque les gusta particularmente, o porque piensan que ahí hay más trabajo, o por lo que sea, ¿no? Pero incluso hasta en el punto de vista de la lengua entendida como un arma para encontrar trabajo, también, ¿no? Las personas que te van a contratar van a suponer que tú eres capaz de comunicarte con las personas de esa cultura, ¿no? Por lo tanto, no solamente vas a saber hablar bien en inglés, ¿no?, o bien en alemán, sino que a la vez vas a saber resolver los problemas que va a tener un angloparlante o un germanoparlante. Así que, por lo tanto, no es, ¿no?, posible entender, ¿no?, que en un sentido aplicado, fuera de los debates abstractos de la lingüística, aprender lenguas o trabajar con lenguas supondría algo que se termina en sí mismo en la gramática, en el léxico, en todo eso y se acabó, ¿no? Automáticamente hay que dar
paso a eso que se llama la cultura. Ya digo, la razón fundamental es porque las lenguas, para la mayoría de los mortales, son puentes de acceso a mundos, ¿no? A países, a sitios, y por lo tanto, cuando una persona viene a estudiar una lengua, lo que quiere es entrar en ese mundo, ¿no? Para entrar en ese mundo necesitará, evidentemente, conocer la lengua, pero también necesitará muchas otras claves. Porque como todo el mundo sabe, ¿no? Nosotros no somos una especie de cámaras oscuras de esas como las que tenían los primeros fotógrafos, que tenían un agujerito, ¿no? Y estaba la gente dentro de una cámara oscura y estamos recibiendo solamente mensajes verbales, ¿no? Sino que funcionar en una sociedad significa funcionar en una serie de redes de comunicación, ¿no? De códigos, de sistemas, que algunos son visuales, otros son gestuales, otros son escritos, ¿no? Otros son de muchos tipos, ¿no? Y todo eso está en juego en lo que se llama poder comunicar, ¿no? Nosotros lo hacemos en nuestra sociedad constantemente, ¿no? Nosotros aprendemos, cuando decimos que los niños aprenden una lengua, decimos que, bueno, es verdad, ¿no? Pero también los niños al mismo tiempo aprenden un montón de cosas más, además de la lengua, para comunicar. Aprenden un mundo de los gestos, aprenden un montón de características, ¿no? Que se ponen en juego a la hora de tratar con otras personas. Entonces, eso mismo que hacemos en nuestra sociedad, y lo hacemos de manera automática, al trasladarlo a otra sociedad, le llamamos de pronto cultura, ¿no? Decimos, hace falta algo más que la lengua, hace falta, además, saber cosas de la cultura. Y con cultura no estamos hablando, ya digo, de saber si en el siglo XV, en ese país, se promulgó no sé qué, ¿no? O tampoco el caer en el pseudoturismo, ¿no? De imaginar pues que la gente, al interesarse por la cultura española, se interesarían por los toros o por el flamenco, no sé qué, ¿no? Cultura quiere decir aquí, como yo la entiendo y como creo que en general se entiende, como una red de signos, ¿no? Un entramado, ¿no? de mensajes, de capacidades de comunicar, de canales, de códigos que funcionan en una sociedad. Y que, ya digo, no son solamente los lingüísticos. De hecho, nosotros en la vida cotidiana muchas veces necesitamos algo más que lo lingüístico, ¿no? Cuando decimos a alguien, por ejemplo, pues necesito verte para hablar de esto y tal, pues evidentemente se podía mandar un mensaje, ¿no? De voz. Pero si necesita verme es porque va a entrar en juego otros factores, ¿no? Por ejemplo, va a entrar en juego el mundo de los gestos, el mundo de la interacción entre dos personas que se están mirando, ¿no? Hay muchas más cosas que realmente forman parte de nuestra vida diaria. Pero claro, en nuestra propia sociedad eso es automático, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir, bueno, yo más o menos, alguien que hable español, si yo hablo español, pues ya me defiendo, porque todo lo otro ya lo tengo incorporado, ¿no? Pero realmente al cambiar de sociedad nos damos cuenta de que esas cosas son en sí mismas pues auténticos códigos, ¿no? Son auténticos sistemas de comunicación que también hay que conocer. Entonces, yo en ese sentido entiendo que cuando se estudia, cuando se presenta una lengua, cuando se estudia como lengua extranjera, hay que presentar a esas personas también las claves de esa sociedad para comunicar. Claves que son muy amplias, ¿no? Que abarcan un montón de cosas. Por ejemplo, claves de tipo gestual, ¿no? Que hemos dicho, del lenguaje no verbal. Es muy importante, ¿no? De hecho, incluso según algunos estudios, prácticamente un 70% de lo que comunicamos con una persona lo estamos comunicando de manera no verbal. La idea que tiene una persona al final de hablar con nosotros, el factor lingüístico, incluso una entrevista de trabajo, cuenta solamente un 30%, como mucho, ¿no? Hay personas incluso que le dan un porcentaje incluso menor. Es decir, entra en juego todo ese mundo de la interacción que podríamos decir visual y táctil, ¿no? De los abrazos, de dar la mano, de todo eso que constituye en general el lenguaje no verbal. Pero también entran en juego otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los códigos que tiene esa sociedad para tratarse. Por ejemplo, el uso del tiempo, ¿no? Es fundamental saber cuándo empezar a hablar de un tema, cuándo se sabe cuándo hay que esperar, cuándo es necesario, pues, no sé, dar muestras de interés por una cosa, cuándo no. Hay muchas cosas de esas que todos hacemos, ¿no? En la vida cotidiana y que cambian muchísimo de un país a otro. Por ejemplo, si uno va a países del norte, puede llegar a una oficina, ¿no? Y si tiene una entrevista con alguien que está allí, puede empezar prácticamente a continuación a plantearle de qué va a hablar, ¿no? Lo que va a tratar con él, ¿no? O sea, queda con alguien, se reconoce, ¿no? Se saludan, se sientan y empiezan a hablar directamente de eso. Incluso eso sería lo conveniente, ¿no? En los países del norte, porque eso supondría que implica
en esa cultura un poco industrialista y capitalista, ¿no?, de la necesidad de no perder el tiempo en el trabajo, ¿no?, pues entonces implicaría rentabilizar ese tiempo, ¿no? Y se consideraría una muestra de, bueno, pues de bien funcionar, ¿no?, de ser realmente aplicado, organizado y bien. En las sociedades más al sur, por ejemplo, en este hemisferio por lo menos, ¿no?, nos encontramos con que hay muchas sociedades donde uno no entra directamente a tratar un tema con alguien, sino que se ha quedado con él. Primero se conocen un poco, se saludan, entablan un contacto cordial, incluso pues deciden tomar algo, ¿no? Y a continuación, después de muchas vueltas, ¿no?, diríamos quizá desde una óptica del norte, pues llegan al tema, ¿no? Bueno, eso también forma parte, ¿no?, realmente de la comunicación. Uno siempre puede jugar el papel del guiri, ¿no? Puede decir, bueno, como yo soy extranjero, yo no entiendo, ¿no? Yo no sé, y seguramente te disculparán, ¿no?, en ese país. Mira, bueno, el pobre, ¿no?, que viene de otro sitio, como no se entera, pues hay que decirle las cosas, sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Dios, tal, ¿no? Ya ha salido el pobre que tiene aquí un problema y tal, y no se entera bien. Pero claro, cuando uno no va de guiri, ¿no?, uno o no quiere ir de guiri, es decir, no quiere ser un factor distorsionante, sino que quiere ser lo más posible un miembro, entre comillas, desapercibido, ¿no?, de esa sociedad, pues en ese sentido necesita también tener en cuenta todas esas claves, porque las personas, normalmente nosotros no vamos a decir, mira, no espero el tiempo reglamentario para empezar el debate, sino que directamente vamos a extraer de ahí un juicio de valor, ¿no? Vamos a extraer un juicio moral de esa persona, un poco así, ¿no? Es decir, vamos a decir, esa persona qué agobiante era, ¿no? Pues que pronto entró a hablar de lo suyo, ¿no? O sea, que parece que tiene algún tipo de prisa, ¿no? O al contrario, ¿no? ¿Cuántas vueltas daba, ¿no? Porque no es claro, no me gusta su estilo, ¿no? No me parece una persona clara. Es decir, estas cosas que son en realidad códigos que hay en estas sociedades, nosotros al final los vivimos en la propia como información y nunca pensamos por qué nos llega así. De hecho, por ejemplo, personas que, bueno, no tienen en cuenta eso, sacan, ¿no?, conclusiones típicas siempre sobre otros países, ¿no? Dicen, por ejemplo, no sé, los alemanes son muy serios, ¿no? O los ingleses son muy no sé qué, ¿no? O los franceses son no sé qué, tal. Y le van poniendo una serie de etiquetas que, si os fijáis, son etiquetas de tipo psicológico, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Porque dices, ¿qué pasa? O sea, que todos los serios del mundo se han ido a vivir a Alemania, ¿no? Y todos los no sé qué se han ido a vivir a Bélgica, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Está el mundo bastante bien organizado, ¿no? En el fondo, esto de los países parece que funciona, por lo menos así, ¿no? No, evidentemente, en cada país hay de todo, ¿no?, en la viña del Señor, y lo que pasa ahí nada más que es que unos códigos, ¿no?, que en esa sociedad tienen una función, nosotros lo estamos leyendo desde la nuestra, si no nos estamos dando cuenta de que son códigos comunicativos, pensamos que pertenecen a su psicología personal, que son así la gente de ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues entran un montón de juegos, ¿no?, de estereotipos, de prejuicios, de no sé qué, y al final hace pues, que de pronto aparezcan las famosas etiquetas estas, ¿no?, los árabes, no sé qué, los tal, ¿no? Y ese tipo de cosas a veces incluso, ¿no?, pues sirven para enfrentar a la gente en guerras y cosas peores, y precisamente porque hay un juicio, ¿no?, que es un juicio de valor sobre cosas que no pertenecen en realidad a la psicología de la persona, sino a su universo comunicativo. Entonces yo por eso a todo ese universo amplio que rodea el lenguaje es algo que le llamo cultura, ¿no? Y no en el sentido ese que aparece muchas veces en los centros de idiomas, ¿no?, donde aparece, vamos a dar cultura española, ¿no? Y entonces aparece una serie de tópicos más o menos, ¿no?, la paella, el flamenco, los toros, no sé qué, o Carlos V, no sé qué, la Constitución. Bueno, pues este tipo de cosas, no sé, están bien, ¿no? Eso no es cultura, ¿no?, en ese sentido. Forma parte de la historia, no sé qué, pero yo me refiero a cultura a algo más semiótico, ¿no? Lo estoy viendo en una facultad de filología, entonces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Para eso nos dedicamos de alguna u otra manera a la comunicación. Entonces, por eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, que una persona cuando aprenda español o aprenda japonés o aprenda alemán o inglés o lo que sea y se vaya al lugar donde la gente lo habla, pues se va a encontrar con cosas muy raras, ¿no? Si solamente ha creído que aprender esa lengua era el único vehículo, la única cosa que le hacía falta para entrar ahí. Al llegar allí, efectivamente, ¿no?, resolverá sus cuestiones con la aduana, con el casero, con no sé qué, con el supermercado, pero de pronto empezará a encontrarse que la gente de allí es muy rara, ¿no?, que la gente de allí no me entiende, que tiene una forma de reaccionar muy extraña, ¿no?
que yo no me acabo de habituar, llega lo que se llama el shock cultural. El shock cultural no es más que una falta de semiótica, ¿no? De entender cuáles son los códigos que esa sociedad utiliza a la vez y además del propio lenguaje oral. Eso es fundamental. Entonces yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer. El problema es que es difícil de hacer porque no está bien reglamentado, bien estudiado todos esos componentes que entran en juego en esa comunicación. Hay muchos elementos que están todavía sin estudiar, ¿no? Están todavía en ciernes, porque nosotros aquí en la cultura occidental hemos estudiado, bueno, el lenguaje oral, ¿no? Y gracias a que teníamos la escritura, ¿eh? Que le daba ese valor, ¿no? Literario, que lo hacía algo importante y por lo tanto lo hacía digno de estudio, ¿no? Y la escritura, claro, es una cosa fija, ¿no? Que nos permitía verlo de lejos, pensar en esa frase, ¿no? Y cómo estaba construida, pero no hemos hecho nada parecido, por ejemplo, con el lenguaje no verbal, con el lenguaje gestual. No tenemos ninguna manera de anotarlo. No pensamos siquiera en él, porque como no tenemos textos no verbales para poder meditar sobre ellos, ¿no? Como tenemos un texto escrito, pues entonces tenemos que ir a salto de realidad, ¿no? Cuando se produce algo uno tiene que acordarse ese gesto que hizo en ese momento, salvo que lleve una cámara, ¿no? Y esté filmando todo el tiempo lo que hace y luego en su casa lo mire más despacio. Lo normal, ¿no? Es que este tipo de comunicaciones no están tan codificadas, tan oficializadas, ¿no? Y por lo tanto no se estudian, ¿no? Ni siquiera muchas veces se piensa en ellas. Ahora se está empezando un poco a pensar en ellas, ¿no? ¿Sabéis? No sé si algunos habéis intentado meteros un poco en el mundo de la comunicación no verbal, esto que se llama la cinésica o kinésica, pues ya sabréis ahí todo lo que queda por hacer, ¿no? O sea que ahí más o menos hay unos atisbos de intentar crear algún tipo de unidad, ¿no? El kinema, ¿no? La unidad de gesto, no sé qué, ¿no? Pero ya nada más que en la cara parece que hay un mapa facial de algo así como 10.000 gestos posibles con una cara, ¿no? Combinando las cejas, los rictus, la mandíbula, en fin, cómo asignamos, ¿no? A esos valores exactamente, cómo reconocemos, ¿no? El valor inmediatamente, o sea, todo eso está en ciernes. Es un trabajo así que yo creo que es tanto de aplicación por vuestra parte, tendríais que trabajar con esas cosas, como también de investigación, ¿eh? Es una de las pocas cosas que siguen todavía abiertas, los aspectos no verbales de la comunicación en una determinada cultura. Es algo que todavía queda mucho por hacer y mucho por investigar, incluso por crear la teoría necesaria, la herramienta, ¿no? Para trabajar con eso. Entonces, el primer problema es ese, ¿no? Que tenemos una falta un poco de herramientas para esas cosas, pero tendríamos que tener por lo menos la sensibilidad para darnos cuenta de que el problema existe, ¿eh? Y no atribuirlo a otro tipo de cosas, ¿no? Digo, si no le damos importancia al problema, se lo vamos a seguir dando de alguna manera, solamente que lo que vamos a hacer es automatizarlo en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, si nosotros no nos damos cuenta de que una sociedad puede mirar a los ojos más que otra, porque en su cultura, ¿no? Está considerado muestra de atención mirar a los ojos, mientras en otras culturas mirar fijamente a los ojos del que te habla es una muestra de reto, ¿no? De alguna manera de confrontación, y se evita, ¿no? Mientras esa persona está hablando, y más si tiene alguna autoridad momentánea en ese momento, ¿no? En esa comunicación. Si eso no se tiene en cuenta, lo que vamos a hacer es usar nuestras claves, ¿no? Las claves españolas, por decirlo así, ¿no? Es decir, el que no nos mire, ¿no? El que no le interesamos, el que nos mira mucho porque nos mira tanto, a lo mejor, ¿no? Y el que nos mira así a medias, pues eso nos parecerá bien. A medias no existe, a medias será nuestra media, ¿no? De mirar, ¿eh? Para otros la media estará en otro sitio, ¿no? Entonces, así, bueno, suceden cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en las clases de idiomas ya se da ese problema. No solamente cuando las personas van a estudiar, ¿no? Una lengua y van a ir a un país, sino también dentro de la propia clase, con los estudiantes que uno va a tener. A ellas se está produciendo un primer shock cultural, ¿no? Un primer contacto cultural que tiene que tener en cuenta esas características. Por ejemplo, lo que decíamos antes de mirar fijamente, ¿no? En las sociedades de Asia Central y de la parte oriental de Asia, pues la gente normalmente no se queda fijándose así en los ojos de alguien mientras habla. Un profesor, por ejemplo, no se le mira a los ojos mientras está hablando, porque si un estudiante mira a los ojos a un profesor, en teoría, en general, ¿no? Implica que está de alguna manera discutiendo lo que está diciendo, ¿no? Está como diciendo, bueno, eso que tú estás diciendo ahora mismo yo no lo veo, ¿eh?
no lo veo igual que tú, ¿no? Hay algo ahí de eso. Y por si acaso eso se produce, las personas, ¿no? Por ejemplo, en sociedades como las de Asia Oriental, pues lo que hacen es bajar la vista mientras el profesor habla, ¿no? Para ellos están perfectamente atendiendo a lo que está diciendo, incluso le están dando una muestra de respeto, ¿no? En ese momento, como persona que está llevando la voz cantante. Pero claro, si yo eso no lo tengo en cuenta para nada, ¿no? Y yo vengo solamente viendo a ver si se acaban de aprender los verbos copulativos españoles, pues entonces yo lo que veré es que los estudiantes chinos no me miran, ¿no? O sea, están mirando para abajo, ¿no? Para abajo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿No? Que están aburridos, ¿no? Que están deseando que termine la hora e irse, ¿no? Porque claro, es que no me mira ninguno, ¿no? Entonces yo inmediatamente sacaré como conclusión que los estudiantes chinos están poco motivados, ¿no? Que son difíciles, que son introspectivos, que son personas que están vueltas hacia adentro de alguna manera, y sacaré una serie de teorías muy extrañas, ¿no? Todas esas teorías, claro, como yo no me las he planteado, digo, no, eso me viene del sentido lógico de la vida, ¿no? Porque eso viene de verle, ¿no? Verle la carita que tenía, ¿no? Pero es que todo eso es cultural, ¿no? Todo eso es algo aprendido, ¿no? Nosotros en realidad los seres humanos somos animales completamente culturales, casi, ¿no? En el sentido de que casi todo lo que hacemos, incluso cosas que son dañinas para nosotros mismos, para nuestra salud y tal, las podemos hacer solamente si nuestra cultura, ¿no? Nos la avala. Nosotros vivimos en una sociedad, cuando somos chiquititos queremos ser aceptados, ¿no? Queremos entrar en la vida social. Y eso hace que el niño, inmediatamente el niño o la niña, estén pendientes de todo lo que sucede a su alrededor. Y todas las señales que recibe de esa sociedad va aprendiéndolas, igual que en el caso del lenguaje, ¿eh? Va también procesándolas y diciendo esto se asocia con esto, con esto consigo esto, y va haciendo una serie de tanteos, ¿no? Pero en un sentido multidimensional, no solamente digo en esa ventanita de la cámara oscura que sería la comunicación verbal si le quitáramos todo lo demás. Entonces por eso pienso que es muy interesante también como no solamente para enseñar estos problemas a los futuros viajeros, ¿no? Futuros profesionales, es decir, a los estudiantes de la clase de lengua extranjera, sino también a nosotros como profesores de la clase de lengua extranjera. Tenemos que tener en cuenta eso. Estamos ante personas que no están sacando las mismas conclusiones ni de lo que yo estoy diciendo con mis gestos, ni yo tampoco estoy sacando las conclusiones que ellos esperan, ¿no? Y transmitirme con los gestos que están haciendo ellos, por ejemplo. Ya digo, es incluso reducido al tema este no verbal. Bueno, así que por eso creo que es un tema importante, ¿eh? Y además, ya digo, fundamentalmente porque además la comunicación tiene, como pasa cuando se aprende una lengua, ¿no? Tiene una regla de tres, ¿no? O sea, la clase ha funcionado o no ha funcionado, el curso ha funcionado o no. ¿Qué significa? Que yo he aprendido o no he aprendido la lengua, ¿no? He aprendido a comunicar. Entonces, cuanto menos fracasos comunicativos tenga esa persona en cualquier ámbito, de alguna manera el curso ha sido mejor, ¿no? Le ha preparado mejor para eso, ¿no? Decía, aprender la gramática del español en muchos sitios, incluso uno mismo, ¿no? Autodidacta por internet, puede descargarse cosas de cursos de español. El interés de una clase viva de español es precisamente que entra en juego una persona que interactúa, ¿no? Y que en esa interactuación es donde se ven todos esos códigos que no están formalizados. Pero bueno, ya digo, hay un tema ahí fundamental que es la falta un poco de herramientas para trabajar. Bueno, estamos donde estamos, ¿no? Estamos a principios del siglo XXI, nada más, así que a lo mejor si el cambio climático no afecta mucho aquí a la Tierra, pues seguramente todo esto va a seguir adelante, ¿no? Investigándose, cambiando y todo eso, y algún día posiblemente haya una serie de herramientas y de teóricos, a lo mejor algunos de vosotros y vosotras, ¿no? Formáis parte de esa necesidad, ¿no? De una nueva generación de estudiosos de estas cosas que hagan avanzar todo esto. Pero bueno, hay otras cosas también de fondo que conviene tener en cuenta. Voy a apuntarlas así. Luego ya, si os parece, hablamos un poco entre todos. Si tenéis así preguntas concretas, las tratamos, ¿no? Hay una cosa importante, me parece, que es la propia historia esa de la lengua, ¿no? Una lengua y la cultura. Hemos ya un poco definido que cultura no es eso de... bueno, en España los reyes católicos unificaron España y después vinieron los no sé qué y tal, y además tenemos un gran pasado árabe aquí en no sé dónde y tal. Eso no es, bueno, cultura, ¿no? Cultura española, tal, pero nos referimos a un sentido comunicativo, ¿no? Es otra cosa. Pero hay un problema también de fondo y es esta supuesta relación, ¿no? Es un tema que dentro de la lingüística ha tenido, bueno, pues guerras, ¿no? Dentro de la lingüística, qué posible relación había entre las lenguas y las culturas.
Entonces, el primer problema es el siguiente, ¿no? Es el problema que tenemos todos cuando damos clase de español para extranjeros, o alguien da clase de francés para extranjeros, y es, hay una lengua y una cultura unidas, ¿no? O sea, hay lengua y cultura españolas, hay lengua y civilización francesa, como dicen en Francia, ¿no? Que le llaman así tradicionalmente lengua y civilización a las notas que dan sobre la sociedad francesa. Realmente toca uno a uno, ¿no? O sea, hay algo que todos los estudiantes de español tienen que saber, y además que entraría en un curso de lengua española, porque no parece, ¿no?, que haya lengua por cultura, ¿no? Eso ya de entrada se puede ver mirando el mapa del mundo, ¿no? Hay no sé cuántos países hay en el mundo, creo que son 200 y algo en las Naciones Unidas, ¿no? Y se supone que hay unas 3000 lenguas en el mundo vivas, ¿no? Así que ya no corresponde mucho, ¿no? Hay menos culturas que lenguas, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Si hay, pero incluso hay una cultura por país, ¿no? En fin, esa idea de lengua y cultura me parece que hay que cuestionarla bastante. Por ejemplo, imaginaos el caso además del español, ¿no? Nosotros podríamos preparar como profesores de español a estudiantes para desenvolverse en todas las sociedades que son hispanohablantes. No, no, posiblemente en la sociedad española, diríamos así, tomando los aspectos más estandarizados de esa sociedad, los aspectos más comunicativos, un poco la imagen de nosotros mismos que tenemos los españoles, que la televisión nos cuenta, ¿no? Y somos esos personajes de las telenovelas de vecinos y tal, ¿no? Ese español un poco pues urbano, ¿no? Que más o menos pues comparte una serie de claves, ¿no? Pero, y quizá hoy día también, bueno, con el mundo de las comunicaciones eso se extienda más o menos, pero hay una diversidad, ¿no?, dentro de España ya, que posiblemente nosotros a lo mejor no cubriríamos bien explicándola desde Sevilla, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien se va a vivir a Santiago de Compostela y se encuentra en una situación completamente distinta, porque yo, como criado en Andalucía, cuando voy a Santiago, noto una serie de diferencias. Yo ya noto, ¿no?, ese salto cultural al pasar a Galicia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué le explico al final a ese estudiante, ¿no? Entonces, cultura es un concepto también un poco tramposo, en el sentido de pensar que es una bola cerrada, que es una cosa compacta, y que además correspondería una a una con lengua, ¿no? Eso es una cosa que creo que es importante. Claro, cuando estamos aquí en España haciendo un curso de español para extranjeros, de cierto modo no hay problema, ¿no? Porque uno dice, bueno, mira, te has venido a Sevilla, ¿no? Vas a aprender esta cosa de la cultura, de la comunicación, desde el punto de vista de aquí. Vete después a Santiago de Cuba y verás otro, ¿no? O a Cali, Colombia, y ves otro. Pero el problema es cuando uno va a otro país, ¿no?, y llega allí como profesor de español, ¿no? Y ahora se encuentra un montón de gente y uno quiere ir a vivir a México. El otro lo que le gusta en realidad es, no sé, pues Argentina, ¿no?, porque tiene un pariente allí y quiere llegarse a verlo y además quedarse por allí una temporada. Otra gente quiere ir a España, otro lado. Entonces, ¿nosotros qué le presentamos así como supuesta cultura española, cultura hispanohablante? Pues realmente no habría mucho, ¿no? Porque nosotros, estas cosas de estos códigos, ¿no?, no funcionan así pegados a las lenguas, funcionan más bien pegados a los territorios. Es decir, cualquiera de vosotros criado en Sevilla, seguramente os desenvolvéis mejor, ¿no?, en Faro, Portugal, que en Cali, Colombia. Seguramente en Faro sabéis cómo entrar en un mercado y comprar, porque más o menos es como un mercado andaluz, ¿no?, más o menos como los que se usan aquí en el sur de España. Sin embargo, uno va a una ciudad en Colombia y se puede encontrar en un barrio popular unas costumbres, una forma de saludarse, una forma de dirigirse a los demás, y uno no entiende nada, ¿no? No entiende no porque no comprenda, sino porque empieza a entender mal, ¿no?, que es también una manera de no entender. Es decir, empieza pues a sentir agresividades o cosas, o problemas, o conflictos, o incomunicaciones, ¿no? Entonces realmente no son las fronteras lingüísticas, ¿no?, porque en Faro se habla portugués, sino son más bien una serie de, pues, no sé, de círculos concéntricos, de intersecciones, ¿no?, que son los hábitos que llamamos así en general culturales. Hay muchos hábitos comunes, por ejemplo, entre los griegos y los turcos, ¿no? Hay muchos gestos comunes en Turquía y en Grecia, que son los mismos y significan las mismas cosas. Por ejemplo, este gesto, que aquí significa, pues, aquí, bueno, por los americanos, ¿no?, ok, ese, ¿no?, de bien, pues es un gesto completamente obsceno y agresivo y provocador en Grecia y en Turquía, ¿no? Los turistas que comen allí en un restaurante griego y como no saben griego les dicen al camarero que está muy bueno, pues el camarero es eso, ¿no?, el síndrome del guiri, ¿no?
pobrecito, ¿no? Bueno, como es un guiri, ¿no? No me enfado porque ya sé que los guiris hacen cosas muy raras, ¿no? Además, lo importante que quiero del guiri es que me pague y se vaya, ¿no? Pero bueno, pero claro, si queremos así ser comunicadores de verdad, pues entonces tendríamos que ver que entre países como Grecia, que tiene una lengua indoeuropea, ¿no? Y Turquía, que tiene una lengua altaica de Asia Central, ¿no? Que no tiene nada que ver lingüísticamente, incluso culturalmente, ¿no? Oficialmente Grecia es un país cristiano, Turquía es un país musulmán, sin embargo tiene muchas afinidades porque son países limítrofes, ¿no? Que han compartido durante mucho tiempo muchas cosas, ¿no? Entonces hay un error, ¿no? Que es ese error de imaginar que lengua y cultura irían de la mano. Es decir, en el caso, por ejemplo, del español, esta parte que llamamos cultura, habría que hablar de culturas, ¿no? Culturas hispanohablantes, más bien, ¿no? Dentro de ese ámbito. Y tampoco las encontraremos así cortadas con una línea, ¿no? Serían cosas de transición. Uno en Madrid puede encontrar elementos más del norte de España, pero no es tan del norte como si se fuera a vivir no sé, a Gerona, ¿no? O a La Coruña, ¿no? Y también, bueno, pues en América Latina encontrará zonas que están más cerca ya de zonas que hablan brasileño o que hablan portugués, pero que sin embargo son más afines entre ellas, que se va a otra punta de la llamada Hispanoamérica, ¿no? Que ha cambiado muchísimo las cosas. Entonces, esto es un error, ¿no? Esta idea de una lengua, una cultura, que es un error que nos viene del siglo XIX, del famoso nacionalismo del siglo XIX, cuando Europa inventó el nacionalismo. Cuando Europa se inventó eso que se llama nacionalismo, que es una ideología, que es la ideología, ¿no? De que en el mundo existe una cosa que se llama nación, ¿no? Y que esa nación es una cosa así como, no sé, un poco etérea, ¿no? Que está compuesta de una serie de elementos medio místicos, ¿no? Históricos y tal, y que es lo que forma un país, ¿no? Pues esto es un mito, ¿no? Es decir, es así, ¿no? No sé si las naciones existen o no, en fin, es un problema político, ¿no? Pero, desde luego, una nación no engloba una lengua y una cultura compactas, ¿no? Ese es el mito de los nacionalistas, ¿sabes? Los nacionalistas eran esos señores del siglo XIX, ¿no? Los pobres ahí, que estaban todos muy mal porque eran románticos, y la mayoría estaban así un poquito demacrados y demás, ¿no? Que era lo que se llevaba en la época, ¿no? Una especie de anorexia extraña del siglo XIX, ¿no? De ir un poquito así enfermizos y tal. Y estos románticos de pronto sacaron la idea de que existía una cosa que se llamaban naciones, ¿no? En el mundo. Y esas naciones eran una especie de colectivos naturales entre los seres humanos que se caracterizaban por una serie de rasgos, ¿no? De pronto ellos inventaron la nación alemana, la nación italiana, ¿no? La nación tal. Y esas naciones pues eran unos territorios donde todo el mundo, en teoría, hablaba la misma lengua, ¿no? Por eso las naciones solían siempre pintarse en un mapa corriendo, ¿no? Y uno pintaba inmediatamente hasta dónde llegaban los hablantes de esa lengua. Y todos los que quedaran fuera del territorio de la nación, que hablaran la lengua esa, eso estaban todavía por integrar, ¿eh? Porque si hablaban la misma lengua, tenían que ser de la misma nación, ¿no? Eso que en Italia se llamaba, pues eso, de las zonas irredentas, ¿no? Que faltaban por incorporarse a Italia, ¿no? Y también en Alemania, sabéis, ¿no? En el siglo XIX, pues muchos intentos, ¿no? de anexionarse, de ampliar, ¿no? Alemania, porque ahí había hablantes de alemán, y si eran hablantes de alemán, eran alemanes, ¿no? Bueno, pues esa idea entonces de que había un país que se caracterizaba por una única lengua, ¿no? Algo terrible, por ejemplo, para las minorías, ¿no? Porque no era hablante de esa lengua, pero vivía en esa capital, ¿qué hacía? Ahora ya no era ciudadano de primera, ¿no? Porque ya no hablaba la lengua oficial, ¿no? Lo que le pasaba al pobre Kafka en Praga cuando se monta Checoslovaquia, ¿no? Ahora resulta que el que hablaba alemán se encuentra en la capital de un país que dice que para ser auténticamente checo hay que hablar checo. Y él hablaba alemán, ¿no? Entonces ahí inmediatamente aparecen las minorías perseguidas, como en todos los sitios, cuando se quiere homogeneizar, ¿no? De alguna manera una sociedad. Las sociedades son siempre diversas y las homogenizaciones siempre son a costa, ¿no? De gente. Y luego además esa idea era que esa nación tenía, ¿no? Además una única cultura, que es lo que se llama a veces la mentalidad, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, la mentalidad, no sé, mentalidad española, ¿no? La mentalidad alemana, ¿no? La mentalidad americana o la mentalidad chilena. Bueno, pues eso es un mito, ¿no? Es la idea de que toda la gente que está ahí tiene que pensar igual, ¿no? Porque como tienen esa mente, esa mentalidad,
pues esa cultura común, pues todos tienen que funcionar de la misma manera. Entonces, esa idea de la mentalidad es la que nos viene a hoy cuando seguimos pensando que todos los hablantes de español serían, de alguna manera, pensantes también de la misma forma. Es decir, que esos hablantes de español tendrían una misma manera de actuar, una misma manera de comportarse y todo ese tipo de cosas. La mentalidad me parece una teoría terrible, ¿no? No existe la mentalidad, ¿eh? Nosotros la solemos utilizar mucho, ¿no? Sobre todo la utilizamos con países lejanos, ¿no? Y también a veces la utilizamos con países que económicamente están en una situación de desventaja. Es muy fácil, ¿no?, para los países que consideramos más pobres asignarle rápidamente una mentalidad. Según esa mentalidad pensarían así, se comportarían así y serían de esa manera, ¿no? Claro, imaginaros el caso de la mentalidad española, ¿no? Cuando nosotros miremos así un país del mundo con algún estereotipo, la prueba de si eso es un estereotipo o no es volverse hacia uno mismo, ¿no? Bueno, pues voy a hacer... ¿existen las mentalidades? Sí, es verdad, todos los franceses en el fondo se parecen, todos reaccionan igual. ¿Podría aplicar yo eso a mi casa, no? En España habría una mentalidad española. ¿Cuál es la mentalidad española, no? La mentalidad de Jesulín Dubrique, la mentalidad de Vázquez Montalbán, de José Luis San Pedro, de la princesa del pueblo, del niño ese que se disfraza de cosas, el pequeño Nicolás. O sea, ¿cuál es la mentalidad española, no? ¿Existe realmente una única forma de pensar de todos los españoles? Si eso fuera verdad, no hace falta elecciones, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Si los países se suponen que cuando quieren ser democráticos llaman, ¿no?, a la diversidad y quieren recoger la diversidad, es porque todos no pensamos igual. Entonces, si se puede ser de una ideología política y del extremo contrario y seguir siendo españoles, ¿no?, ¿cuál sería esa mentalidad, ¿no? En política, desde luego, no parece que funcione, pero en otros ámbitos, ¿acaso funciona también? Yo creo que no, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de un mito que nos viene de la nación del siglo XIX, de la idea del nacionalismo, que asociaba una lengua a una manera de vivir, una lengua a una cultura. Y eso estaba englobado dentro de un único país. Así que contra este montaje tenemos que rebelarnos, porque si no vamos a seguir haciendo nada más que una colección de tópicos. Al final será eso de, bueno, ¿y los españoles qué hacen cuando les dicen, uy, a un español no le digas tú nunca que... ¿no? Eso a todos los españoles les pasa, o sea, realmente todo el mundo funciona. Eso nos lo creemos cuando pensamos en los árabes, ¿no? Nos lo creemos cuando pensamos en los chinos, pero es poco creíble cuando pensamos en nuestras propias sociedades. ¿Son nuestras sociedades más ricas, más diversas, más plurales que las otras? No, estas están más lejos, ¿no? Y como están más lejos, las cosas chiquititas siempre se ven más homogéneas, ¿no? Cuando uno se acerca a un sitio, se da cuenta de que el paisaje era más complejo, ¿no? Entonces aquí, cuando estamos viendo sociedades simples de este tipo, es porque las estamos viendo de lejos, estamos viendo borrosas, distorsionadas por la distancia. Cuando uno se acerca de verdad, se da cuenta de la complejidad que hay dentro de cada sociedad. Entonces, si no hay mentalidad, también hay que ir en contra de todas las connotaciones de esas de la mentalidad. Por ejemplo, pensar que en cada país lo que uno tiene que aprender es cómo se hacen las cosas, ¿no? Habría una única manera de hacerlo por país. Eso es una cosa que los traigo a colación porque sigue apareciendo en muchos manuales, ¿no? Y además yo en los últimos años he estado trabajando con un campo muy extraño de trabajo, que es el mundo de las empresas, de los ejecutivos, ¿no?, que viajan de países en países, ¿no?, y necesitan asesores culturales, ¿no?, que les eviten el shock cultural al llegar a un país. Bueno, pues yo he trabajado de asesor cultural, ¿no?, evitando los shocks de enviados de empresas a otros países y otros sitios, ¿no? Y una cosa muy curiosa era que me encontraba con que la mayoría de las personas que se dedicaban a eso, que no eran lingüistas, ni semióticos, ni filólogos, ni nada, sino que eran personas que venían del mundo de la, no sé, incluso de la publicidad, pues esas personas lo que hacían era tener una colección de consejos, nada más, ¿no? Como esos países todo el mundo funciona igual, pues saber lo que hay que hacer, ¿no? Y ya está, ¿no? Por ejemplo, es eso que la gente muchas veces pregunta, ¿cómo se saludan los franceses?, ¿no? Uy, voy a Francia. Uy, pues en Francia, ten cuidado, no hay muchos besos, porque allí no se saludan así, ¿no? No, ¿cómo se saludan los franceses? Pues se dan la mano, dan mucho la mano, todo el día están dándose la mano, ¿eh? Cuando llegan, cuando se van, se dan la mano un montón de veces. O sea que en Francia es darse la mano, ya está, ¿no?
Bien, eso es verdad, o sea, sí, todos los franceses se dan la mano, eso todos los tiempos. Nosotros podríamos aplicarlo a hacer la regla de tres esa, ¿no? A ver, ¿cómo se saluda a los españoles? ¿No? Pues depende, ¿no? Depende. Hay gente que se saluda así, cuando se cogen de lejos, ¿no? Hay otros que se dan la mano, entre los hombres se dan la mano y a veces nos damos golpecitos en un brazo, ¿no? A la gente se besa así, las mujeres se besan poniendo las mejillas sin besarse, a veces no. La gente mayor le besa a los niños en la frente, ¿no? A veces la gente se da golpes en el aire, ¿no? Los cinco estos, o a veces se coge más bien por las muñecas en vez de darse la mano, o por el pulgar, ¿no? Hay muchas maneras de saludarse, ¿no? Depende de qué, depende de las personas, del momento, de la relación que quieren mantener. ¿Siempre se da la mano en España? Pues depende. Si yo voy a buscar un abogado, el día que quede con él le daré la mano, seguramente él vendrá a darme la mano. Si quedo con un funcionario para que me arregle una cosa de Hacienda, no me va a dar la mano. Ni yo voy a darle la mano al funcionario porque me va a arreglar nada, porque he ido a hacer una consulta, ¿no? Se supone que en ese caso no hace falta darse la mano. Es decir, hay una serie de reglas que en el fondo no es qué hacen los hablantes de esa lengua o qué hacen los hablantes de los ciudadanos de ese país, sino contextos, ¿no? Eso que se llama en lingüística un contexto. Es decir, circunstancias, ámbitos, donde, ¿no?, se impone más o menos, dependiendo de lo que uno quiere transmitir, una actitud u otra, ¿no? Entonces por eso no es una cuestión de saberse los trucos, ¿no?, para vivir en Rusia, los trucos para vivir en Holanda, los trucos para vivir en Alemania, sino saber qué peso tiene cada cosa en ese país. En Alemania uno se puede besar, se puede abrazar, se puede dar la mano nada más, se puede saludar de lejos, todo eso, pero tiene diferentes efectos, a lo mejor, dependiendo de quién es cada uno, qué relación mantienen de edad entre ellos, qué relación de sexo hay entre ellos, ¿no?, si son del mismo sexo o no. También tiene que ver la relación de poder que mantienen en ese momento, el jefe con el empleado. Hay una serie de claves que en el fondo son muy claras, que no son borrosas, porque si no fueran borrosas no las aprenderíamos, y todos lo sabemos hacer en nuestro propio país, ¿no? Pero que dependen más del contexto que realmente de asignar, ¿no?, así como una especie de relación biounívoca, este comportamiento a los hablantes de esta lengua, o este comportamiento a los de este país. En realidad, todos los seres humanos hacemos de todo. La cultura varía, en realidad, en que le asignamos diferentes valores a las cosas que hacemos. Un mismo gesto, como sí que os decía antes, puede significar ok, o puede significar eso, ¿no?, una cosa muy agresiva, ¿no? Entonces, el gesto es el mismo, ¿no?, pero lo que quiere decir ahí es que le estamos dando diferentes valores, ¿no?, a las cosas. Por eso hay los malentendidos, porque los gestos son los mismos. Si los gestos de otro país fueran completamente distintos, no serían malentendidos, ¿no? No diríamos ni qué serios son, ni qué estúpidos, ni qué simpáticos, ni qué aburridos, porque diríamos, ese gesto es que no sé qué me quiere decir con eso, ¿no? Pero inmediatamente es porque son los mismos, ¿no? Pero en realidad no son los mismos, son, ¿os acordáis eso del signo lingüístico de Saussure, ¿no? Son los mismos significantes, ¿no? Son las mismas señales, ¿no?, el mismo gesto de la mano, el mismo gesto tal, pero el significado, ¿no?, es el que ha cambiado, ¿no?, el otro lado de todo signo comunicativo. Eso es lo que ha cambiado, pero los significados aparentemente son los mismos. Bueno, pues eso es un poco lo que quería contaros, es decir, que en realidad más que dar así consejos, que me parece absurdo, ¿no?, de cómo se podría meter en una clase de español esto y lo otro, es cosas a tener en cuenta, ¿eh? Creo que es un mundo muy interesante, la verdad, porque hay mucho por hacer, ¿no? A los que les gusta un tema, yo creo que siempre nos gusta ayudar a que avance, ¿no?, a que se llegue a nuevas cosas, a nuevos resultados, y entonces en ese sentido me parece un tema fascinante, porque está muy abierto, ¿no?, todavía a todo eso. Y también creo que es un tema, ya digo, muy útil en el sentido de la rentabilidad total que tiene un curso de idioma. Curso de idiomas no es que la persona ha salido por la puerta sabiendo usar perfectamente el pluscuamperfecto de subjuntivos, ¿no?, sino que esa persona lo que quiere salir por la puerta es pudiendo comunicar con las personas de un sitio. Cuanto más le ayudemos a comunicar, mejor. Y este universo de los otros códigos no verbales, en general, en todo un sentido amplio, es muy importante para que esa comunicación de verdad se produzca. En situaciones normales, ¿no?, para que uno no tenga que ser siempre el extranjero en ese sitio, ¿no?, el desconcertante, el extraño, ¿no?, que como viene de fuera hay que aguantarlo en la reunión, ¿no?, sino para poder llegar a ser uno más de esa sociedad, que se puede, ¿no?, porque realmente, igual que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hablar cualquier lenguaje del mundo, también tenemos la capacidad biológica de poder comunicar en cualquier código que una sociedad realmente, naturalmente, haya adoptado, ¿eh? Todo lo que es humano no nos es ajeno nunca, ¿no?, en el fondo, y siempre es capaz uno de
de conocerlo y de usarlo de una manera creativa. Bueno, pues ya os he dado mucho la lata, me imagino, con esto, y no sé, si queréis un poco que podamos hablar, si hay preguntas o cosas, o algún tema de los que haya salido que os gustaría comentar. Yo por mí, encantado. Por ejemplo, los famosos shocks culturales estos, ¿no? Me parece que es un tema que se puede... A lo mejor podéis contar cosas también de vuestra experiencia particular, ¿no? Yo he vivido en varios países, así por trabajar, ¿no? En principio, cuando acabé esto de la filología, me puse a meterme en las universidades de otros países a enseñar, ¿no? Lengua española y lingüística, ¿no? Y yo he sufrido siempre, ¿no? Siempre el shock cultural, ¿no? Que es el que se llama, que es un proceso que hace que uno de pronto entre con muchas ganas en un sitio, no sé qué, y de pronto se empieza a encontrar como que que no comunica bien, ¿no? Que hay una cierta hostilidad, ¿no? De la gente alrededor, que hay un vacío, ¿no? Que uno se siente de alguna manera raro, que incluso pues se siente aislado, ¿no? Y saber que ese shock cultural suele desembocar en irse a buscar a los paisanos del país, ¿no? ¿Dónde hay otro español? Por Dios, ¿no? Una casa de españoles, entonces uno acude allí, ¿no? Y como en eso de la película Venta Alemania Pepe, ¿no? De pronto uno trae la butifarra que le mandaron de casa, todos lloran, porque hay uno, ¿no? En España somos, ¿no? Los productos del cerdo, ¿no? Son los ibéricos, ¿no? Entonces resulta que bueno, pues son el símbolo y tal, de pronto cuando estamos fuera, ¿no? Todo lo que vengan, morcón, jamón, tal, nos ponemos juntos y tal, y nos ponemos allí a contarnos una cosa muy rara que hacemos siempre los extranjeros cuando vamos a otro país, cuando va a un país extranjero, y es reunirse con los del propio país, hablar en la propia lengua, ¿no? Como si estuviera un acorazado ahí defendiéndose, y contar agravios, ¿no? Que está sufriendo en el país ese donde están todos, ¿no? Algo así como, ¿sabéis cómo son, no? Lo que me ha pasado el otro día con uno de ellos es que son... Ahora te voy a contar yo. A mí el otro día me fui y me dijeron que son... Y esos son están al otro lado de la puerta, ¿no? Están ahí en el pisito, todos reunidos, todos los compatriotas, ¿no? Y ahí empieza el exterior, ¿no? El mundo ese, ¿no? El abismo, ¿no? De la diferencia, ¿no? Y supuestamente es por razones psicológicas, ¿no? Son, no son, ¿no? En realidad hay unas claves, ¿no? Esas personas son como todos nosotros somos. El que le gusta el friki de la Guerra de las Galaxias, y hay el pijo, y hay el otro, y hay el simpático, y hay el intelectual, y hay el poeta, y hay el depre. Están todos, igual que casi que aquí. Lo único que está variando es cómo se comunican, ¿no? Entonces nosotros creemos que eso es su psicología, ¿por qué? Por falta de semiótica cultural, ¿no? Por falta de este tipo de conocimientos sobre esas claves, ¿no? Esas cosas además refuerzan más, ¿no? Claro, cuando todos estamos ahí, juntos, ahí contándonos agravios, pues todos salimos más reforzados de que estamos en un país de locos, ¿no? Están locos estos romanos, como decía Asterix, ¿no? Y entonces, pues a ver, ¿no? Como llego a casa y tal, a ver si mañana puedo volver a quedar, porque el rato que tengo que pasar con los nativos es un caos, ¿no? Eso hace más que la lengua nunca se aprenda bien, ¿no? Porque no la vive uno con naturalidad, ¿no? Se siente un poco motivado, ¿no? Para aprender una lengua. Pues sabéis que para aprender una lengua lo que hace falta es tener mucha motivación, ¿no? Por el país, por la gente que la habla, ¿no? Es decir, que lo fundamental es que uno se sienta a gusto con esa sociedad que habla esa lengua. Si uno siente que esa sociedad es rara, ¿no? Como son, en ese momento la lengua no se va a aprender bien, ¿eh? Se va a forzar, ¿no? Se va a retrasar lo más posible el aprendizaje, porque uno siente ahí que en el fondo inconscientemente, ¿no? Desde que tenemos el inconsciente esas cosas las podemos explicar, ¿no? Inconscientemente no queremos, ¿no? Comunicar con personas que nos parecen de alguna manera distorsionantes, ¿no? Para nuestra vida. Entonces por eso creo que es también una cosa muy importante el autoanalizarse, ¿eh? Porque claro, en esto uno piensa, hay muchos elementos... No, cierro la puerta un momentito. Que está ahí. Y en estas cosas uno piensa que el trabajo aquí fundamentalmente ¿cuál sería? Bueno, por un lado aprender, ¿no? Bien el español, cómo se enseña, los métodos de enseñanza de la lengua, tal. Luego, por otro lado, ¿no? Claves culturales que se pueden utilizar en ese país, ¿no? Cómo comunican, cómo se entienden, cómo funcionan, ¿no? Qué estructuras tienen ahí, digamos, a nivel no verbal directamente, ¿no? Y uno, bueno, dice, pues ahora nada, ¿no? A lanzarme a
a estudiar cosas fuera de mí, ¿no? A estudiar la cultura, los hábitos, las costumbres, los códigos, el lenguaje no verbal de Alemania, ¿no? O de los alemanes del sur, o de donde sea, ¿no? En realidad hay un trabajo también mucho con uno mismo, ¿eh? Hay una parte que no hace falta salir corriendo al otro país. Es un trabajo de introspección, es un trabajo de mirarse a uno mismo. ¿Cuántas certezas, ¿no?, tiene uno sobre cómo es la comunicación con los demás? ¿Cuántas cosas automáticamente asocia, ¿no?, a comportamientos, a psicologías, que son nada más que códigos comunicativos? Como eso que os decía antes de los chinos, ¿no? Estudiantes chinos que pueden de pronto mirar hacia abajo en una clase. Un profesor, ¿no?, una profesora dice, pues aquí no me prestan atención, ¿no? Bueno, haya habido una conclusión, ¿eh? Miraban hacia abajo, luego no me prestaban atención, que no es tan natural, no es nada de luego, ¿no? Ahí. Entonces, claro, un trabajo primero es sobre uno mismo. ¿Por qué yo saco estas conclusiones cuando doy clase a estudiantes chinos? ¿No? ¿Por qué me parece a mí que los estudiantes chinos funcionan de esta manera, ¿no? Bueno, pues eso es una pregunta que es una pregunta de introspección, ¿eh? ¿Qué elementos hay ahí que a mí me han hecho sacar esa conclusión? Y por lo tanto yo además, que ya soy un especialista en comunicación intercultural y comunicación internacional, pues yo no puedo admitir eso, ¿no? Tengo que darme cuenta que ahí hay elementos artificiales, ¿no? No vienen de la psicología natural de la persona, vienen de unos códigos que han aprendido colectivamente. Entonces, por eso mucho trabajo en este mundo de la interculturalidad es un trabajo de quitarse uno los estereotipos, las ideas prefijadas, la forma que la cultura también de uno mismo, ¿no?, nos ha empujado a ver a otras culturas y muchas cosas que están ahí en juego, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, en el mundo de la migración, no sé qué, ¿no?, los clichés que solemos tener sobre una serie de países, ¿no? Todo eso realmente procede de nosotros, lo tenemos dentro, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues vamos a cuestionarlo, ¿no? Vamos a ser un poco capaces de quitarnos aquello que nos han adherido, pero que nosotros no hemos pensado, ¿no?, que si realmente nos interesaba tener tan dentro de nosotros, ¿no? Eso que en general se llama el mundo de los clichés, estereotipos, imágenes fijas, todo ese tipo de, ¿no?, de ideas planas un poco sobre la humanidad. La humanidad no tiene nada de plano, es muy diversa, ¿no?, y es tan diversa que llega hasta cada individuo, ¿eh? En realidad la mentalidad de los españoles no existe porque hay tantas mentalidades españolas casi como españoles hay, ¿no?, como personas, ¿eh? Si yo soy distinto de otra persona y no somos almas gemelas, es porque algo nos separa, ¿no?, algo nos diferencia. No para enfrentarnos, ¿no?, para enriquecernos, pero nos diferencia, ¿no? Entonces, en realidad, hay que entender siempre esa diversidad, ¿no? Estamos ante los japoneses, los chinos, los alemanes, que se comportan todos así, que todos hablan esta lengua, que todos funcionan así. No, ¿no? Estamos ante un mundo muy diverso. Estamos conociendo siempre individualidades. A esas individualidades a veces le ponemos la etiqueta alemán, o le ponemos la etiqueta occidental, o cristiano, o ¿qué, no?, izquierdista, ¿no?, o lo que sea, pero son etiquetas. Las personas son en realidad con lo que nosotros nos vamos a encontrar siempre. Y las etiquetas tienen sentido si se piensa siempre en esa intersección, ¿no? Bueno, algo habrá en común y tal, pero siempre hay un elemento que es el propio. Así que, bueno, esto también es un trabajo sobre crecimiento personal, en ese sentido, ¿no? La capacidad de ver el mundo de una manera más relativa, darse cuenta que cualquier perspectiva sobre la realidad tiene el mismo derecho a existir. O sea que si yo en España doy la mano y en Japón hacen una reverencia, eso no significa que los japoneses sean peores, ni mejores, ni más sumisos, ni más ceremoniosos, ni más no sé qué. Es decir, no hay por qué poner inmediatamente adjetivos a eso. Es su forma de comunicar, y comunican lo mismo que cuando yo doy la mano, ¿eh? Solamente que el gesto no es el mismo. Es decir, en ese sentido, claro, nosotros aquí, si yo me hago así delante de una persona, ¿no?, yo llego ahí a ver a Juan Pablo y digo, Juan Pablo. Entonces, inmediatamente, claro, dice, como lo he invitado a una clase, mira que bien me trata y tal. Pero claro, eso, ¿por qué? Porque la reverencia en Europa está asociada a la sociedad feudal, ¿eh?, está asociada a la época de los señores, no sé qué. Y claro, decimos, ay, mira, si los japoneses hacen eso, son súper feudales, ¿no? No, son súper modernos, igual que modernos que nosotros, tienen las mismas cosas que nosotros, llevan al mismo tiempo en el mundo que nosotros, ¿no? Y por lo tanto no se han quedado atascados en la sociedad feudal ni nada parecido. Siguen avanzando igual. Solamente que esa es su forma, ¿no?, de expresar lo que yo expreso aquí. Igual que con las lenguas, ¿no? Igual que yo
uso una palabra y esa persona en su lengua usa otra, ¿no? Y sería subdecir qué palabra es la mejor, qué palabra es la más moderna, qué palabra es la más civilizada, ¿no? Serían palabras solamente de sus diferentes vocabularios, ¿no? Pues también un poco explicar ese relativismo, ¿no? Que habría que aplicar a la vida, entendiendo que todas las demás perspectivas tienen el mismo derecho a existir que la nuestra. Porque no he nacido yo en la sociedad más lista, ni la que tiene la lengua más clara, ni la que tiene las costumbres más normales, sino que eso yo le llamo normal solamente por hábito, porque me he acostumbrado a ver eso. Si hubiera nacido en otro sitio, yo llamaría normal a lo que están haciendo ahí. Y me parecería que entonces ahí el centro del mundo, ¿no? Para mirar el mundo desde ese punto de vista. Dime. En cuanto a lo del shock cultural, que antes has comentado que los españoles o los extranjeros que van a otro país se reúnen para hablar de lo que les pasa en sus países. Hay una serie, había en Antena 3 que se llamaba Buscando el Norte y eran dos hermanos de España que se iban a Alemania como a buscar trabajo, pero allí se reunían con un grupo de españoles. Y ahora era muy gracioso porque se contaban como las peripecias que le había pasado durante el día, se ve como tienen que ir a buscar un piso, pero le acompaña a la prima y tienen que decir que son pareja para que le hagan como el contrato de alquiler, como que se ve a los alemanes muy rectos y a los españoles más cachondones, más guasones, ¿verdad? Y están muy guays porque también se enfrentan entre ellos en un partido de fútbol, porque si nosotros tenemos la roja, no sé qué, somos muy buenos, los mejores en fútbol, y vienen unos súper alemanes con una forma física increíble, no sé qué, y ahora les pegan una paliza y dicen, oh, Dios mío, esto no nos puede estar pasando, hemos perdido contra Alemania, y se ven todas esas cosas que pasan y me ha recordado eso. Claro, ahí me parece, vamos bien, ¿no? Todo eso, que además es en clave así de humor y tal, siempre es bueno, ¿no? Pero claro, yo lo que veo ahí siempre es el peligro ese del estereotipo, ¿no? No, hombre, claro. De imaginar, claro, esos alemanes ahí como un bloque, ¿no? Eso también, bueno, se ha usado mucho con las lenguas, ¿no? También, por ejemplo, que es explicar, ¿no? Cosas supuestamente porque son así, ¿no? Con esa mentalidad. Hay dos ejemplos que he escuchado en las clases de idiomas, ¿no? Que me han llamado mucho la atención, y es que hay algunos profesores, antes de que estas cosas se pusieran de moda, de alguna manera, que ya hacían esto antes, ¿no? Claro, ellos se basaban en esta vieja idea del nacionalismo, ¿no? Una lengua, una cultura. Entonces habían sacado una serie de tópicos sobre esa cultura, ¿no? Y las pasaban a explicar la lengua así, ¿no? Explicaban la lengua por esa supuesta mentalidad. Un ejemplo, me acuerdo en un centro de idiomas aquí en Sevilla, que, bueno, era el tema de serie estar, ¿no? Entonces yo estaba allí escuchando una clase y el profesor dice, bueno, un estudiante le pregunta, ¿y cuándo se usa serie estar? ¿No? Típico, ¿no? ¿Y por qué no se puede decir está médico, ¿no? ¿Por qué no se puede decir es roto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa persona no tenía muy buen nivel, la verdad, de conocimiento de la gramática española, y sacó una regla de oro que es: estar es provisional, ser es permanente, ¿no? Claro, inmediatamente la gente, ¿y por qué se está roto, no? Si ya no se va a dar, no, porque se está muerto y no es muerto, ¿no? Mi abuelo está muerto. Entonces, inmediatamente esa persona lo explicaba, ¿no? Ah, es que los españoles son muy católicos, ¿no? Como habréis visto. Y entonces los españoles creen en la resurrección de los muertos. Entonces, está muerto porque es provisional, porque si no fueran católicos, a lo mejor, ¿no? Fueran así ateos y tal, pues a lo mejor ya lo veían allí, ¿no? A la tierra. Pero como piensan en la resurrección, por eso dice está muerto, porque espera. Luego, está roto no tiene sentido, ¿no? No sé si se va a recomponer también en algún paraíso los vasos, ¿no? Cuando lleguen allí, o de dónde se recomponen los vasos, ¿no? Pero bueno, eso era la explicación, ¿no? Evidentemente, estar no es que sea no es que sea provisional. Estar es el efecto de un cambio, ¿no? De un cambio anterior. O sea, ha devenido roto, ¿no? Ha llegado a estar muerto, ¿no? Es el efecto de un cambio lo que se refleja con estar. Por eso está roto, está muerto, porque antes no estaba muerto, porque antes no estaba roto, ¿no? Su estado natural no era estar roto. Bueno, pues esa es la explicación, pero al querer dar una explicación cultural, pues era así. En alemán hay una manera bueno, como se dice en alemán la hora, ¿no? Wie spät ist es, ¿no? Que ahora, como de tarde es, ¿no? Claro, ¿por qué? Explicación del profesor de alemán. Los alemanes no pierden el tiempo, ¿no? O sea, en Alemania se dice que tarde es porque están... ¿Cómo de tarde es? Para que tú le digas a las 8 de la tarde, porque están deseando salir corriendo a otra cosa que tienen que hacer. Y tienen la idea del tiempo como angustia, ¿no? Una cosa así, ¿no? No,
pues hay una evolución, ¿no?, histórica que lleva a esa fórmula alemana a través de la filología germánica, ¿no? Y no tiene nada que ver en principio con que modernamente la sociedad industrial, ¿no?, nos haya puesto a todos histéricos, ¿no?, estresados, corriendo, perdiendo transportes, ¿no? Pero bueno, eso es una mala, ¿no?, aplicación de eso, de ese tipo de juegos, porque entonces estarían jugando con esos tópicos, ¿no? Una sociedad plana, una con cada lengua, ¿no? Y eso también, ya digo, sería entonces una colección en realidad de estereotipos, ¿no?, de bastante mal nivel. No es por ahí, ¿no?, donde habría que ir. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? ¿Ideas? ¿Comentarios? Cheyenne, tienes aquí tu celebridad. A ver, es que para mí es verdad que yo soy belga y todos mis amigos aquí son belgas y me parece muy difícil integrarme en la sociedad española y no sé por qué, pero es verdad. ¿Crees que es posible forzarlo? ¿Integrarse en una sociedad? Hay el elemento lingüístico, ¿no?, que eso es fundamental en el sentido de que, claro, hace falta tener un mínimo, ¿no?, nivel para poder comunicar uno suelto, ¿no?, solo en esa sociedad. Eso es cierto, ¿no? Siempre el nivel lingüístico de las lenguas que realmente habla esa sociedad, no utilizar una lengua puente y tal, que también te deja siempre fuera de órbita un poco, ¿no? Pero luego yo creo que es importante no establecer un nosotros frente a un ellos, o sea, hacer un trabajo más individual. Claro, el juntarse con personas del mismo país lleva mucho a reforzar el nosotros, ¿no?, a la idea de que ahí estamos frente a otros, ¿no?, nosotros frente a otros. Pero yo creo que en realidad eso sería algo que habría que intentar suavizar. Yo, por ejemplo, cuando estuve primero así bastantes años en Noruega, ¿no?, y en Noruega un poco hice eso, ¿no?, el nosotros frente al ellos. Bueno, yo acababa de salir así de licenciado y tal, y no me interesaban para nada todas esas cosas, ¿no? Y iba pues lo típico, ¿no? Con mi licenciatura, pues iba a explicar estupendamente todos los verbos que me pusieran por delante, ¿no?, y todos los adverbios y tal, y entonces yo no tenía tampoco esas preocupaciones, ¿no? Pero claro, al caer en ese nosotros frente a ellos, realmente se creaba una barrera que en algunos momentos ya tenía un carácter psicológico, incluso de estrés, ¿no? Era una situación estresante, incluso hasta con los síntomas físicos del estrés, porque este shock cultural, ¿no?, en este sentido, hasta afecta, ¿no?, físicamente. Uno de pronto se siente cansado, o se siente con mucho sueño, con poco sueño, con mucha hambre, con poca hambre, se siente de alguna manera, incluso tiene bueno, facilidad para enfermar a veces incluso. El agua del país te sienta mal, te hace muchísimo daño, la comida no la soporta. Hay muchos elementos que uno dice, parece que vienen, bueno, de que yo realmente este agua a mí no me viene bien, ¿no? Pero si uno se hubiera integrado en ese país de otra manera, si tuviera más cariño, ¿no?, por decirlo así, por entrar en ese país, le sentarían menos mal incluso cosas que aparentemente son objetivas y tal, como la alimentación, ¿eh? Y entonces yo creo que habría que intentar hacer ahí una aventura personal, ¿no?, en la medida de lo posible. Claro, pero claro, siempre hay esa tensión hacia el otro lado, ¿no?, de los que están allí. Yo luego ya en otros países que estaba lo que hacía era, bueno, plantearme hasta qué punto yo me sentía como tal español, ¿no?, en el sentido de que eso significaba que yo me tenía que llevar estupendamente con unas personas de Segovia que no conocía de nada, ¿no? Si yo por Sevilla no le voy dando abrazos a la gente porque somos españoles, ¿por qué me encontraba de pronto en Oslo con una persona de Lugo y teníamos que ser amigos a la fuerza, ¿no? Si yo no me hago amigo ni siquiera de mis vecinos, ¿no?, y la mayoría me caen fatal. Entonces, ¿por qué de pronto esa necesidad de amistad, ¿no?, con otras personas solamente por el pasaporte, ¿no? Me planteé que tampoco era realmente así, que estaba en una situación ahí de los últimos habitantes de la Tierra, ¿no?, esto de yo soy leyenda, ¿no?, y algo así, porque, bueno, si yo no lo hacía en mi país, ¿por qué lo estaba haciendo ahí? Por refugiarme, ¿no? No tenía en realidad, ¿no?, que hacerlo, ¿no? Ya digo, yo creo que son muchas claves culturales, ¿no? Bueno, pero eso es un trabajo ahí que uno tiene que decidir. Hay métodos, incluso ya estudiados para salir poco a poco del shock cultural. Se han estudiado bastante porque hay todo un trabajo de asesoría sobre estas cosas y tal. Seguramente por internet puedes, buscando shock cultural,
encontrar incluso recomendaciones, ¿no? para salir ya personalmente, ¿no? Un poco de esa tendencia. ¿Y cree que es posible hacerlo en medio año? Tener la voluntad, ¿no? Digamos, la perspectiva, sí, o sea, el enfoque, claro. Lo que no vas a llegar en medio año es a tener el dominio, ¿no? De todas las claves, evidentemente, pero sí puedes tener lo más importante, que es empezar por un buen camino, ¿no? Y bueno, aquí me queda mucho por aprender, evidentemente, pero he aprovechado el tiempo, ¿no? No me he encerrado así como, no sé, parapetado ahí, ¿no? En una ventana frente al exterior, sino que he procurado abrirme a esa realidad. Entonces yo creo que eso es lo más importante, la verdad. Todo lo demás, bueno, viene muchísimo más rápido, porque cuando uno psicológicamente está ya más predispuesto, todo se aprende mucho más. Se aprende mejor la lengua, la inmersión lingüística realmente funciona, no es ya la lengua de las clases y un poquito por ahí en la puerta de la escuela, sino que ya es realmente pues entrar en una conversación interesante con la gente, ¿no? Donde la gente se implica. Eso hace aprender una lengua muchísimo más, ¿no? Y también, bueno, en general con todo, con la psicología personal. Dime, perdona. Yo respondo a ti, se puede, te lo digo que sí. Yo estuve un año viviendo en Irlanda y al principio, bueno, me fui a un pueblo alejado de la mano de Dios, vamos, eso estaba perdido, que había más cabras que personas en el pueblo. Con la idea de que aprender inglés. Me entero de que hay 5 españolas en el pueblo, nos faltaba tiempo a reunirnos, los irlandeses estos que son muy raros, la comida, el agua más daño en el pelo, la comida me sienta mal, los niños son muy raros, los padres me hablan raro, no entiendo, pero llega un momento en el que dices tú, bueno, yo vengo aquí para aprender, ¿no? Al fin y al cabo, y entonces quieras que no, empiezas a salir, te empiezas a integrar un poco más, y al final yo he hecho más amigos, o sea, yo conservo más amistades de Irlanda que de españolas que yo conocí allí, que también te llevas bien y eso, y entonces el tema de la comida, de quien trae comida española, por ejemplo las pipas, que allí no existen, nos volvíamos locas con las pipas, que traen kilos de pipas para nosotras, pero es eso, también es, al principio es normal que tienes para tu tierra, tú vas a tirar a conocer al principio a gente de tu país, pero luego, quieras que no, empiezas a conocer a gente, por ejemplo aquí en clase vas a conocer gente, o sales un día de fiesta y conoces a otro español o a otra española, y al final te digo que sí, que vas a acabar, no te preocupes por eso, que sí puedes. Pero también es muy importante, por ejemplo, evitar eso, el vivir en sitios nada más que donde hay extranjeros. Por ejemplo, si uno va, sobre todo a países más pobres, es bastante frecuente que uno tienda a vivir en una serie de barrios y de lugares donde hay muchos extranjeros juntos. Eso suele pasar bastante. Yo, el otro país que estuve así bastantes años trabajando y eso fue en Egipto, en el Cairo. Y allí había pues unos barrios, ¿no? Que donde toda la gente que más o menos eran de las embajadas o profesores o tal, pues vivían por esa zona, ¿no? Era un barrio que se llamaba Garden City, ¿no? Ya en inglés y todo, ¿no? Que era un barrio de las legaciones, como en esa película de 88 días en Pekín, ¿no? El barrio de las legaciones. Y entonces ahí se trataba ya de un sitio nada más que de guiris, ¿no? De extranjeros. Claro, muy importante, por ejemplo, pues arriesgarse a coger un piso en un bloque de pisos donde tú eres el único de tu país, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, uy, aquí la gente, los vecinos me van a llamar. Yo recuerdo que yo llegué allí y bueno, alquilé un piso a una persona, ¿no? Y me metí allí y la misma tarde, mientras estaba poniendo las cosas, pues llamaron a la puerta, ¿no? Y yo, ¿cómo me llaman a la puerta, no? Si yo no conozco aquí a nadie, ¿no? Y además, aquí no hay ningún extranjero más, soy el único, ¿no? Todos los demás son árabes, ¿no? Entonces, ¿quién me llama, no? Hablé y me apareció una señora, una vecina, con unos pasteles que había hecho en su casa para darme la bienvenida, ¿no? Al bloque. Y bueno, pues muchas gracias, tal. Pero claro, yo no, bueno, pues poco a poco vas conociendo a esa gente, vas viendo cosas. Claro, en realidad siempre aprender es arriesgarse, ¿no? Si uno quiere decir, voy a otro país, quiero aprender una lengua, una cultura, no puede ser así como si estuviera a distancia con un vídeo, ¿no? Siempre es un riesgo, pero los riesgos no son malos en la vida, ¿no? Lo malo es o sea, fracasar en ese sentido, pero si uno se los toma con constancia, ¿no? Con, no sé, con honestidad, ¿no? Personal también, ¿no? Realmente para aprender cosas, con respeto, que es fundamental, respeto a uno mismo, ¿no? A no ser el tonto, ¿no? Respeto también a los demás como personas. Si todo solo va más o menos, no sé, sobrevolando todo el tiempo, bueno, pues es muy interesante, pero claro que cuesta trabajo, ¿no? También nosotros hemos vuelto en la sociedad moderna muy pasivos, ¿no?
Nos hemos vuelto así un poco como que compramos y lo tenemos. Bueno, pues las culturas no se compran, ¿no? El aprender otros mundos no se hace uno plaf, ¿no? Y pincha y tal, paga y ha recibido la información sobre la cultura finlandesa, ¿no? Sino que uno va a tener que esforzarse. Eso es un trabajo así. Yo creo que vale la pena, ¿no? En la vida, de no salir de la vida muelle y de Guademar, bueno, pues meterse en proyectos y jugarse un poco, ¿no? El interés, la dedicación a que ese proyecto salga adelante, ¿no? Me parece una actitud así emocionadora, emprendedora, pero a nivel personal muy, muy importante, ¿no? Entonces yo la verdad que creo que merece la pena todo ese trabajo. Sabéis que antiguamente los viajes eran viajes iniciáticos, ¿no? Siempre la gente se iba a un sitio, bueno, como los peregrinos que venían a Santiago en la Edad Media, ¿no? Para ellos no era que venían a ver al apóstol, sino que era un viaje iniciático, personal. Se suponía que ellos crecían como personas en ese viaje. Marco Polo fue a China, ¿no? Y en el camino a China fue aprendiendo cosas. La gente entendía que cada vez que salía de viaje, por eso no iban y volvían en el fin de semana, sino que eran viajes que duraban meses o incluso toda una vida, ¿no? Pues eran viajes donde uno iba a ser mejor, ¿no? Iba a aprender. Claro, con la llegada del turismo todo eso se acabó, ¿no? Ahora hacemos viajes charter, no sé qué, uno sale corriendo, desembarca en un aeropuerto, se tira 2 días, vuelve corriendo, el lunes ya está otra vez en su trabajo de siempre, ¿no? Y en un fin de semana ha visitado el Mar Rojo, ¿no? Por ejemplo. Pero ese tipo de cultura del turismo, de cultura indolente, de cultura rápida, de comida rápida, en el sentido de cultura rápida, ¿no? Creo que no es real. Ahí uno, como el turista, no aprende nada. Lo que trae son una colección de historietas, de aventurillas para los amigos, ¿no? Ah, he estado en, no sé, ¿no? En Luxemburgo, ¿no? Allí lo que pasa es que la gente allí, no sé qué, yo conozco, ¿no? Conozco aquello, ¿no? Porque a lo mejor está un fin de semana, ¿no? Ese tipo de conocimiento turístico no nos interesa. Y desde luego, si con eso queremos usarlo en las clases, pues los estudiantes se van a sentir súper defraudados cuando lleguen a esos sitios, porque les vaya la información que me dieron, ¿no? Todo eso es mucho más profundo y más vital, creo. ¿Alguien más? Que nos quedan 2 minutos. ¿Quería hacer una última observación o pregunta o cuestión? Ya sabéis, como os dije antes, al principio, mañana viene Victoria Gómez, que lleva muchos años también como Miguel, ha ido a muchos países, ha dado clases en África, ahora lleva aquí varios años dando clases a personas chinas, a norteamericanos, pero ella se está especializando en su tesis doctoral sobre la ansiedad, y la ansiedad en un contexto intercultural, como es lo sinohablantes, las personas chinas que aprenden lenguas extranjeras, qué tipo de problemas o qué tipo de barreras puede haber por cuestiones afectivas, emotivas que tengan que ver con la ansiedad, y mañana nos hablará de eso. Así que intentad leer lo que os he pasado de Jane Arnold, donde habla específicamente todo un apartado de la ansiedad, leeros solo ese apartado, que son un par de páginas, ¿vale? Para que podáis traer preguntas y demás. Ahora un gran aplauso para Miguel por su fabulosa charla y nada.